Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para la sesión general del día de hoy vamos a utilizar un tema bastante recurrente en la consulta ginecológica y en la consulta obstétrica, que son las infecciones del tracto urinario durante el embarazo. Durante esta plática vamos a tocar temas de concepto general acerca de las infecciones urinarias en general en la población y a la mitad de la plática ya nos enfocaremos específicamente en pacientes obstétricas, diagnóstico, manejo y tratamiento. Bien, como introducción, conceptos muy básicos. Estamos ante una enfermedad o un agente clínico bastante común. Es la segunda causa de consulta médica a nivel mundial sobre enfermedades como diabetes e hipertensión. Se estima que 8.6 millones de casos anuales acudirán al médico por una infección de vías urinarias con un costo promedio de 2.000 millones de dólares. Esto solo en los Estados Unidos. El 56% de estas pacientes acudirán a consulta externa, pero el 23% llegarán directo a urgencias debido a la intensidad de la sintomatología. Alrededor del 90% de estos casos estará originado por bacterias y la relación mujer-hombre no tiene una paridad, es totalmente desigual, ¿no? Estamos hablando de que 30 mujeres presentarán infecciones por cada varón. En edad reproductiva, si estamos tomando pacientes pediátricos o pacientes geriátricos, esto se iguala muchísimo, ¿no? 5-1 o 2-1. Pero durante edad reproductiva es totalmente dispar. En cuanto a infecciones de vías urinarias, como definición, tenemos dos básicas, que es la infección de tracto urinario complicada y la no complicada. Sabemos que una infección del tracto urinario no es más que una condición clínica que afecta el aparato urinario y que va en el espectro de severidad, desde lo más bajo, que sería la bacteriuria asintomática, a lo más severo, que sería la pielonefritis con sepsis. La infección no complicada es aquella infección de una persona que previamente estaba sana, que no está embarazada y que es un adulto, y sin antecedentes de alteraciones anatómicas o funcionales. Esa es la infección no complicada. Y la infección complicada es en donde existe alguna alteración que incremente el riesgo de que esta paciente adquiera infecciones o que el tratamiento falle. Pueden ser anormalidades estructurales o puede ser la presencia de enfermedades subyacentes o incluso el embarazo. Para poder diagnosticar este grupo de pacientes de infecciones complicadas, necesitamos forzosamente un urocultivo positivo y que la paciente tenga un catéter o que tenga orinas residuales altas o que tenga alguna uropatía obstructiva o que sea embarazada, entre otras que estamos aquí señalando. Bien, habíamos dicho que tenemos en el espectro de severidad de la infección, tenemos en lo más benigno la bacteriuria asintomática, que se define como el aislamiento de 100.000 unidades formadoras de colonias en 2 muestras de orina y la paciente no presenta síntomas. O sea, tengo exámenes positivos pero sin sintomatología. Y del otro lado del espectro, el más grave, que es la pielonefritis aguda, es una infección ya propiamente del riñón, caracterizada por dolor, fiebre, escalofrío, náusea y vómito, y casi siempre con leucocituria. Ahora, cuando diagnosticamos a una paciente y le damos tratamiento, hay dos opciones: que esta paciente pues presente cura y la infección no aparezca de nuevo, o que esta paciente tenga una infección recurrente. Una infección recurrente se define como la presencia de más de 2 infecciones en 6 meses o más de 3 infecciones en un año. Ahí es cuando realmente sabemos si una paciente está haciendo infecciones urinarias recurrentes. Y estas recurrentes pueden ser de dos tipos: recaída, que es cuando se repite una infección por el mismo microorganismo en menos de 6 semanas. O sea, esta paciente no se curó realmente. O una reinfección, que es cuando es un nuevo episodio de infección urinaria, pero en menos de 6 meses y por otro patógeno diferente.
O sea, esta paciente sí se curó, pero tiene una nueva infección por otro microorganismo. La patogénesis de la infección urinaria, la no complicada, el 95% de las veces está ocasionada por un único agente que, como sabemos, pues se trata de E. coli, que es la bacteria que principalmente nos enfrentamos en estas pacientes, ¿no? El 80% o 90% de estas pacientes tienen una infección por E. coli. Esta bacteria, pues como sabemos, también tiene fimbrias o anclas que se fijan al urotelio y que hace que sea más difícil poder eliminarlas con antibióticos. Estas infecciones siempre van a ocurrir de manera ascendente. Obviamente, ¿no? Vienen del tracto genital. La mayoría de las veces estas enterobacterias están en la zona del periné o del ano y pues fácilmente podrán llegar a los genitales y de ahí ya sea a la vagina o al tracto urinario como tal. Recordemos que nosotros los varones tenemos una especie de barrera que es el líquido prostático, ¿no? Es un líquido que se produce diariamente y que recubre nuestra uretra y que esto funciona como una barrera química y física también para que las bacterias no puedan ascender. Bueno, pues las pacientes embarazadas, bueno, las pacientes ginecológicas y obstétricas no cuentan con este líquido prostático y eso hace que sea mucho más sencillo que tengan infecciones urinarias. ¿Cuáles son los mecanismos de infección o para que la infección perdure? Hay dos tipos de mecanismo. El que favorece la persistencia de las bacterias en el tracto urinario y el contrario es el que elimina las bacterias del tracto urinario. Entonces, el negativo, el que favorece la persistencia de bacterias, básicamente es que las bacterias tienen fimbrias y que se pueden fijar al tracto urinario. Y segundo, la éstasis urinaria o la estasis urinaria, es decir, una paciente que no orina frecuentemente, pues almacena la orina en la vejiga y eso hace que el pH baje y que se vuelva casi como un caldo de cultivo para estas bacterias. Por el otro lado, los factores que favorecen la eliminación de esta bacteria, pues flujos urinarios altos, ¿no? Pacientes que van al baño constantemente a orinar, pues van a eliminar más fácilmente las bacterias. Además de la misma respuesta inflamatoria del uroterio que libera toda esta cascada del sistema inmunológico que va a atacar estas bacterias. Obviamente estamos apostando porque nuestro mecanismo que favorece la eliminación sea mucho mayor que el mecanismo que favorece la persistencia de bacterias. ¿Por qué hay colonización de estas enterobacterias en el tracto urinario? ¿Qué hace que lleguen del ano a las vías urinarias? Bueno, pues muy fácil, ¿no? La región perianal se encuentra colonizada por, entre otras bacterias, principalmente por Escherichia coli, y pues la región anal se encuentra a 3 centímetros, 2.5 centímetros de la vagina y por consiguiente de las vías urinarias a contigüidad. 2. El uso de espermaticidas o antibióticos de forma indiscriminada o jabones o cremas vaginales que alteran el pH de la vagina y las vías urinarias. Y 3. El ascenso de las bacterias a la mucosa vesical y vaginal por vía mecánica, ya sea por arrastre en el momento del aseo al defecar o en el arrastre por tener relaciones sexuales. ¿Cuál es el papel de las fimbrias de estas bacterias? Bueno, habíamos comentado que estas bacterias tienen la capacidad de fijarse al uroterio gracias a estos anclajes que se llaman fimbrias. Y se reconocen básicamente dos tipos de fimbrias. La fimbria tipo 1, que es una fimbria que se fija al urotelio pero de forma transitoria. Este tipo de fimbria es el que va a producir menos sintomatología. Y la fimbria tipo 2 se fijan de forma permanente a la pared del urotelio y desencadenan además una respuesta inflamatoria y por eso las pacientes que tienen infecciones por bacterias que tienen fimbrias tipo 2 van a tener más sintomatología e infecciones por mayor tiempo y más difícil de eliminarlas con antibiótico debido a este tipo de fimbrias.
Así que las pacientes que tienen bacteriuria asintomática, es decir, infección sin síntoma, pues son pacientes que tienen infecciones por bacterias con ausencia de fimbrias o que poseen fimbrias generalmente tipo 1. Particularmente en el embarazo, ¿qué es lo que hace que se vuelva más común que una paciente embarazada tenga infecciones comparada con una paciente ginecológica? Pues bueno, estos son nuestros factores predisponentes. 1. La hidronefrosis fisiológica del embarazo. 2. La uretra corta de la paciente ginecológica u obstétrica. 3. El reflujo de la vejiga hacia los ureteros debido al aumento de presión intravesical durante el embarazo. 4. La éstasis urinaria o estasis urinaria, pacientes que no van a orinar, permiten el desarrollo de colonias bacterianas. Y 5. Los cambios físico-químicos de la orina propios del embarazo, la alcanización de la orina. Tenemos aquí una imagen, es un estudio es una placa de rayos X en donde podemos ver una paciente obstétrica, ¿no? Tenemos aquí la cabeza del feto con su columna vertebral y con medio de contraste podemos ver resaltada la vía urinaria de esta paciente, en donde tenemos aquí arriba ambos sistemas colectores renales y los ureteros que descienden hacia la vejiga. Noten cómo los dos sistemas colectores están sumamente dilatados, lo mismo que el tercio proximal de ambos ureteros, pero se va ocluyendo o se va ahorcando este sistema conforme bajamos hacia el tercio distal. Esta es la hidronefrosis fisiológica del embarazo ocasionada por el tamaño del feto y el efecto de masa de compresión del feto. Así que esto es normal, pero también es normal que se reproduzcan bacterias en esta orina que no puede moverse fácilmente. Entonces tenemos la compresión de nuestros ureteros, además de que los niveles de progesterona disminuyen el tono del detrusor y la peristalsis de estos ureteros. Bien, en pacientes embarazadas, ¿cómo vamos a diagnosticar las infecciones de vías urinarias? La forma inicial será mediante un examen general de orina siempre. Solo si la paciente no evoluciona adecuadamente, se efectuará un urocultivo. ¿A qué obedece esto? Pues que el examen de orina lo puedo tener en 12 horas o menos y un urocultivo, pues bueno, el preliminar me lo darán en 3 o 4 días y el definitivo tal vez en 7 o 10 días, ¿no? Y es mucho tiempo para que esta infección esté afectando el embarazo. Entonces siempre vámonos primero con un examen general de orina. Solo si mi paciente no mejoró, voy a pedir el urocultivo. En caso de urocultivo, para darlo positivo necesito el aislamiento de un solo germen con una cuenta de colonias de 100.000 unidades formadoras de colonias. En individuos con sintomatología es suficiente solo 10.000 unidades formadoras de colonia. Esto es importante porque a veces llegan pacientes con fiebre al consultorio y con un urocultivo con 10.000 unidades y entonces, ¿sabes qué? Como no cumples con 100.000 no tienes una infección urinaria, la fiebre va por otro lado y no. Si esta paciente tiene sintomatología y 10.000 unidades, ya damos el urocultivo como positivo. Y en los casos particulares de Staphylococcus saprophyticus y de Enterococcus fecalis, bastan solamente 100 unidades formadoras de colonias para darlo positivo. Recomendaciones para el diagnóstico. 1. Idealmente establezcan los primeros estudios de orina desde la primera consulta de embarazo. No esperen hacerlo en el segundo o tercer trimestre, obviamente. 2. Utilicen las tiras reactivas. Tienen una sensibilidad de hasta el 92% y una especificidad de hasta el 98%, por lo que su validez ante un diagnóstico de infección pues es muy alta y podemos iniciar antibiótico desde esa primera consulta sin tener que mandar a la paciente al laboratorio. 3. El urocultivo. Requerimos 100.000 unidades formadoras de colonias, ya lo habíamos dicho, en caso de que la paciente sea asintomática. Y 4. En pacientes con riesgo elevado
por ejemplo, pacientes que tienen alguna disfunción renal o en pacientes con cateterismo y están embarazadas, vale la pena hacer urocultivos de manera mensual, tengan o no tengan sintomatología. ¿Cómo vamos a explicarle a nuestra paciente que puede prevenir infecciones de vías urinarias? Bueno, pues las recomendaciones son muy sencillas, casi que nos las dieron desde los primeros años de la Facultad de Medicina. Estas tal vez ya son de manejo popular, ¿no? Las normas básicas de higiene miccional, es decir, el aseo debe de realizarse de preferencia de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante para evitar arrastrar bacterias del ano hacia los genitales. Ingesta apropiada de líquidos, entre más líquidos consumas, pues más orina vas a producir y más veces vas a ir a orinar, lo que permitirá que se mueva esa orina constantemente. De preferencia, orinar después del coito durante el embarazo, para también evitar ese arrastre mecánico de bacterias durante el coito. Utilizar preferentemente ropa interior de algodón que no sea ajustada. Y cuando lavemos la ropa, utilizar un jabón suave y exponerla al sol, pues los rayos ultravioleta disminuyen la posibilidad de que estas bacterias permanezcan vivas después del lavado. Limpiar el área urogenital con agua y jabón neutro, por lo menos una vez al día, no con shampoos y jabones vaginales, y bañarse de preferencia en regadera en lugar de tina. Bien, en cuanto al tratamiento en las pacientes obstétricas, tenemos un artículo muy interesante lanzado en la Revista Mexicana de Urología. Este artículo fue hecho multicéntrico, varios hospitales cooperaron con bastantes especialistas. Aquí hay algunos de nuestros maestros de perinatología que contribuyeron con la investigación de estas infecciones en la población mexicana. Conceptos básicos del tratamiento. Al inicio, la antibiótico-terapia debe ser empírica, es decir, si sospecho una infección en el consultorio, no te esperes al estudio, iníciale el tratamiento antibiótico desde ese momento, pero que sea un tratamiento eficaz contra E. coli, o sea, no le des ampicilina, manda algo más específico. Y espera el antibiograma para saber si modificas tu tratamiento antibiótico. En cuanto a la resistencia a E. coli, recomendamos que el antibiótico que utilices tenga una tasa de resistencia menor al 20%. En un momento vamos a ver estas resistencias. En el Hospital Salvador Subirán, el Centro Médico Nutrición Salvador Subirán, encontraron que el 75% de las bacterias aisladas en exámenes de orina son resistentes a la ampicilina y el 60% a trimethoprim con sulfametoxazol. Entonces, eso convierte esos antibióticos en inútiles contra el tratamiento de infecciones urinarias. Esta tabla es muy interesante. Tenemos los antibióticos principalmente utilizados en México con sus resistencias a E. coli específicamente. En el color gris claro podemos ver la resistencia de este antibiótico a E. coli, pero a nivel mundial. Y en el color negro tenemos la resistencia de este antibiótico a E. coli, pero en México. Entonces, podemos ver que ampicilina tiene una resistencia del 60% a nivel mundial y 70% en México. O sea, es mejor ya casi darle un placebo a esta paciente porque la ampicilina no va a funcionar. Igual que el trimethoprim con sulfametoxazol tiene una resistencia del 60%. Las quinolonas, que incluyen el ácido nalidíxico, tienen una resistencia del 50%. Entonces necesitamos antibióticos con resistencias menores al 20%. En primer lugar, el mejor de todos, fosfomicina. Tiene una resistencia de solo 5%. Igual que las cefalosporinas de segunda y tercera generación, 15%. Y la nitrofurantoína está ahí en el límite con 20%. Todavía es un medicamento bastante útil. En este orden, de preferencia, fosfomicina, cefalosporinas de segunda y tercera generación y nitrofurantoína. Ahora lo contrario, sensibilidad a E. coli. La fosfomicina sigue en primer lugar, tiene una sensibilidad del 95% y la nitrofurantoína en segundo lugar con 80% de sensibilidad.
La amoxicilina tiene una sensibilidad menor al 60%, entonces vamos a dejarla siempre fuera de nuestros esquemas antibióticos. Ok, entonces, en mi paciente embarazada ya diagnostiqué una infección de vías urinarias, pues vamos a iniciar de manera empírica, ahí mismo, sin tener los resultados de laboratorio, con fosfomicina, ya sea en tabletas o fosfomicina en polvo, en dosis única, que es la fosfomicina trometamol. En un momento más les voy a dar los esquemas, como primera opción de tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque es el único aprobado por la FDA para ser utilizado en los 3 trimestres del embarazo, sin riesgo. Y solo requieres una dosis, no te la llevas a 7 o 10 dosis de antibiótico, única dosis de 3 gramos, que demostró no tener alguna diferencia en los resultados, con 5 días de furoxima o 10 días de nitrofurantoína. Tenemos acá una tabla de tratamiento por trimestre, primero, segundo y tercer trimestre de embarazo. Tengo primero una bacteriuria asintomática, es decir, esta paciente no tiene síntomas, pero mi tira reactiva dio positiva o mi examen general de orina dio positivo a infección, aunque no tenga síntomas. Bueno, la primera opción, siempre, en cualquiera de los síntomas, fosfomicina trometamol, 3 gramos vía oral, dosis única. Y la segunda opción, en el primero y segundo trimestre nada más, nitrofurantoína, cada 6 horas por 7 días. Pero la nitrofurantoína no la puedo utilizar en el tercer trimestre. Esta es la falla de la nitrofurantoína. Por eso la dejamos como segunda opción. Así que en el tercer trimestre tendré que utilizar amoxicilina con ácido clavulánico 2 veces al día por 7 días. En el caso de una cistouretritis, es decir, una infección con síntomas demostrada por tira reactiva o examen general de orina, pues seguimos utilizando fosfomicina trometamol primero, segundo y tercer trimestre como primera opción de tratamiento. Segunda opción de tratamiento, nitrofurantoína primero y segundo trimestre y amoxicilina con ácido clavulánico en el tercer trimestre. La única diferencia es que en esta tabla ya agregamos cefalexina como tercera opción en los 3 trimestres. Pero recuerden que lo dejamos como tercera opción. Bien, tratamiento profiláctico. Recomendamos tratamiento profiláctico en aquellas pacientes con alto riesgo de repetir infecciones, como habíamos dicho, una disfunción renal o paciente que tiene litiasis renoureteral o cateterismos, etc. Esta paciente seguramente me va a volver a hacer infecciones aunque yo le dé tratamiento. Bueno, pues idealmente esta paciente se debe de ir a su casa con mi tratamiento antibiótico para la infección y después de eso un tratamiento antibiótico profiláctico que se recomienda que continúe hasta el parto en aquellas pacientes con bacteriuria sintomática después de 2 ciclos de tratamiento adecuado. Es decir, te di antibiótico y no te curé, bueno, pues entonces tú ya te ganaste el antibiótico profiláctico de aquí hasta que nazca tu bebé, sin importar cuántas semanas de embarazo tengas el día de hoy. El tratamiento profiláctico de elección es, de nuevo, fosfomicina trometamol, pero ahora será cada 10 días. Tomaremos un sobrecito de polvo cada 10 días, o sea, cada semana y media, hasta el nacimiento. Segunda opción, nitrofurantoína, una vez al día, hasta el nacimiento, evitando los últimos 60 días de embarazo. El último mes y medio o los últimos 2 meses de embarazo, eliminamos la nitrofurantoína. Recuerden que puede ocasionar ictericia neonatal. La tercera opción sería cefalexina, 500 miligramos todos los días. Entonces, si me voy con nitrofurantoína los primeros 2 trimestres, mi tercer trimestre sería cefalexina todos los días hasta el nacimiento. En cuanto al tratamiento médico, ¿qué recomendaciones vamos a tener para esta paciente? 1.
ser enfáticos en las recomendaciones para prevenir infecciones, que ya las vimos hace un momento. Es muy importante que esta paciente siga esas recomendaciones para evitar una reinfección o una recaída. 2. En pacientes con factores de riesgo requieren esquemas de profilaxis antimicrobiana, desde el inicio hasta la resolución del embarazo. 3. Realizar urocultivos una vez que termine el tratamiento antibiótico para asegurarnos que sí eliminamos la infección. Y 4. En pacientes con vida sexual activa que ya recibieron tratamiento antibiótico por una infección, se recomienda que después de cada coito tomen una dosis extra de antibiótico para eliminar una nueva infección. Ok, eso fue en el caso de bacteriurias asintomáticas y cistouritritis durante el embarazo, es decir, entre comillas, infecciones sencillas de tratar que no ponen en riesgo, repito, entre comillas, el embarazo. Pero tenemos aparte la pielonefritis durante el embarazo, que sigue siendo una infección de vías urinarias, pero en el espectro más grave de las infecciones y que puede complicar realmente el desenlace de un embarazo. Es una infección del tracto urinario alto y del parénquima de uno o de los dos riñones. Casi siempre secundario a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o maltratada. Entonces, de ahí la importancia de realizar nuestros estudios de orina en cada trimestre, porque seguramente en alguna ocasión vamos a cachar una bacteriuria asintomática que requiere tratamiento para que no evolucione a una pielonefritis. Signos y síntomas muy floridos que alteran el estado general de la paciente, y su incidencia afortunadamente no es tan alta, 1 o 2% de todos los embarazos, pero cuando aparece puede complicar mucho el desarrollo del embarazo. Cuadro clínico. Bueno, pues la paciente va a tener en primer lugar sintomatología de cistitis, ¿no? Tisuria, urgencia, sensación de vaciamiento completo, etc. Alteración del estado general, dolor de articulaciones, cefalea, náusea, vómito, fiebre mayor a 38.2 grados centígrados con sudoración y escalofríos y dolor lumbar intenso y constante. Este es nuestro cuadro clínico clásico de una pielonefritis. A la exploración física voy a tener dolor intenso en la puño-percusión lumbar, puede ser bilateral u homolateral, y el diagnóstico requerirá un urocultivo con 100.000 unidades formadoras de colonias de un microorganismo, y casi siempre en el examen de orina vamos a encontrar leucocituria, proteinuria y sangre, eritrocitos en la orina. ¿Cuál es el tratamiento ante una pielonefritis y embarazo? 1. Y lo puse en mayúsculas, hospitalización. Cuidado con tratar pielonefritis en casa porque están a nada de complicarse realmente. La mayoría de las pacientes les va a ir bien, pero si se complican, médicamente tienes todo en contra para poder justificar por qué trataste una pielonefritis en casa y no hospitalizada. Obviamente, ya en hospitalización pues hay que realizar una valoración obstétrica, ¿no? Asegurarnos que no haya modificaciones cervicales debido a las posibles contracciones que pudo haber desencadenado esta infección, que el feto se encuentre en óptimas condiciones, realizar un ultrasonido obstétrico, empezar con pruebas de laboratorio de inmediato, biometría, química sanguínea, electrolitos séricos, PCR, examen general de orina y urocultivo, hidratar esta paciente hasta conseguir una diuresis adecuada y medirlo en mililitros por kilogramo por hora. O sea, tener un control muy estricto de ingresos y egresos de esta paciente. Corregir el balance hidroelectrolítico, llevar una curva térmica y un control de temperatura e iniciar antibióticos de manera empírica en cuanto la paciente se ingrese. No te esperes al resultado, inicia antibióticos de inmediato. ¿Cuál es la principal recomendación de manera empírica? Ceftriaxona, 1 gramo al día, de manera intravenosa obviamente. Y opción 2, ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, con gentamicina, 1.5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Esto de manera empírica. Si la paciente permanece afebril por 48 horas, ya podemos cambiar el antibiótico intravenoso a vía oral. Y vamos a arrancar siempre con fosfomicina cada 12 horas
o nitrofurantoína cada 8 horas. O si me reportan el antibiograma un antibiótico mejor en sensibilidad que fosfomicina y nitrofurantoína, pues cambiar a ese antibiótico de manera oral si es posible, porque la paciente ya tuvo 48 horas sin fiebre. Pero si la fiebre persiste después de 48 o 72 horas, ya debe de excluirse alguna otra causa de fiebre que no sea la pielonefritis, pensando entonces en una obstrucción de vías urinarias, una litiasis, por ejemplo, o un absceso renal, lo que requerirá un ultrasonido renal urgente. Entonces, si en 2 días no ha bajado esta fiebre y no tienes un ultrasonido renal todavía, solicítalo de inmediato. Si la paciente se mantiene febril por 24 horas completas, ya podemos valorar su alta con antibiótico vía oral y profiláctico hasta el nacimiento. Idealmente un urocultivo de control a los 7 días de haber terminado su tratamiento antibiótico. Para la pielonefritis, primera opción de tratamiento, habíamos visto ceftriaxona, en los 3 trimestres 1 gramo al día por 10 días, hospitalizada. Y como segunda opción, ertapenem, 1 gramo al día por 7 días, hospitalizada. Y ya como tratamiento profiláctico, nitrofurantoína vía oral 1 al día o fosfomicina 3 gramos cada 10 días. Me parece que esta es nuestra última tabla. Con esto concluimos el tratamiento de las pacientes con infecciones de vías urinarias obstétricas. No tengan miedo de solicitar estudios de orina o urocultivos por costo o por el tiempo de resultado, el tiempo que se van a tardar en dar el resultado, pues porque esto puede definir el tipo de antibiótico que vamos a utilizar. No tengan miedo de hospitalizar pacientes con pielonefritis, pues es la mejor opción de tratamiento para evitar complicaciones. Y es muy importante estar al pendiente del antibiótico profiláctico durante todo el embarazo en caso de que la paciente lo requiera y explicarle que este antibiótico no tendrá ningún efecto sobre su embarazo ni el feto. Espero que no exista alguna duda y por favor si tienen alguna duda no duden en acercarse al departamento de uroginecología en donde con todo gusto podemos apoyarlos. Agradezco mucho su atención.